Bien, pues después del obsequio de la Fundación de Cafetín, vamos a continuar con la última ponencia en esta edición. Y no hace falta casi presentarlo. Antonio Cantero Muñoz, que es un habitual casi no solo de los coloquios, del sábado de los coloquios, y nos va a presentar la ponencia Las últimas voluntades del arcipreste don Juan Pizarro Hinojosa como perpetuación del linaje de los Pizarro. Él nos va a explicar, evidentemente, sus líneas de investigación y no hay mucho que decir porque lo que va a decir lo va a decir él muy bien. Bueno, eso lo pongo yo en duda. Espero que sea de su agrado. No sé yo si estaré a la altura del evento. Pero bueno, en primer lugar, agradecerle, darle buenos días, agradecer a Coloquios Históricos permitirme presentar mi humilde comunicación. Y como ha dicho Carlos, os voy a hablar sobre la última voluntad de Juan Pizarro Hinojosa. Sin ningún género de duda, las capellanías y otras fundaciones pías tienen una indudable relevancia desde un punto de vista histórico por la trascendencia económica y social. Esta cuestión ya el año pasado presenté una comunicación sobre la capellanía del altar Cervantes de Gaete en la iglesia de San Martín y así lo dije. También indiqué que había una ingente documentación inédita que precisa un estudio crítico porque nos va a aportar datos muy relevantes sobre la estructura social de la Edad Moderna, ¿no? Entonces yo creo que eso es realmente importante, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer este trabajo, lo vamos a articular en distintos apartados. En primer lugar, una breve introducción, seguidamente haré referencia a las fuentes de investigación. En tercer lugar, a don Juan Pizarro Hinojosa y la capilla de los Pizarros de la iglesia de San Martín, perdón, de Santa María la Mayor. También voy a hablar de la indulgencia, esto es una cuestión inédita, la indulgencia del altar de la capilla de los Pizarros y de otros altares privilegiados de la localidad, las misas por el alma de don Juan, el tema de las capellanías y unas breves conclusiones. Voy a ser un poco telegráfico, como en la comunicación pues están los datos, pues bueno, un poco la idea general es porque de lo que se trata es que yo exponga y ustedes planteen dudas y se genere un debate que es el espíritu de los coloquios, ¿no? Entonces, nuestro objeto va a ser la última voluntad de don Juan Pizarro Hinojosa. Este señor otorga un primer testamento el 1 de marzo de 1581 y luego otorga 5 disposiciones testamentarias. En los documentos aparecen reflejadas como testamento, en realidad no son testamentos, son codicilos. Un codicilo es una modificación puntual del testamento y el primer testamento en líneas generales se mantiene, salvo eso, pequeñas modificaciones. La documentación va a aportar importantes datos sobre la capilla de los Pizarros y luego la estructura social de la época, que yo creo que es realmente interesante, ¿no? Hemos utilizado como fuente de investigación una fuente documental primaria. La fuente documental primaria es aquella que es coetánea al momento que suceden los hechos. No se trata del documento original, se trata de un traslado, un testimonio que es fehaciente porque está autorizado por un escribano o un notario público y se conserva gracias a un control que realizó el obispo Laso de la Vega en 1728 sobre las capellanías de Trujillo. Este señor hace esto y luego don José María Pérez de Rasti tuvo, que se lo tiene que recordar el pueblo de Trujillo siempre, pues se escaneó de forma que para siempre jamás se puedan consultar esos datos, ¿no? Yo creo que estos dos personajes son importantes para cualquier investigador en Trujillo. Pues bueno, ya hablando sobre el arcipreste y la capilla, el personaje es de indudable relevancia, ¿eh? ¿Por qué? Concurren varias circunstancias, yo destacaría dos. En primer lugar, era arcipreste de Trujillo, o sea, era el titular de arciprestazgo, que es un órgano de la administración del obispado de Trujillo en la zona, entonces tenía autoridad sobre parroquias
y sobre párrocos tenía el derecho de visita, o sea, controlar la actividad ordinaria de los párrocos y la gestión económica de las parroquias. Y por otra parte, los apellidos nos ponen de manifiesto que estamos en presencia de una persona que formaba parte de la élite local. Su padre, don Juan Pizarro, su madre, doña Juana Hinojosa, ¿no? Aquí me remito al libro sobre Crónicas Trujillanas, que un poco es un libro de la segunda mitad del siglo XVI, es como la revista Ola del momento, que nos hace mención de las familias más importantes de Trujillo. Y además de ser una familia relevante, tenía otra cosa que es importante para el tema de las capellanías que vamos a analizar, que tenía el don, que además de tener el don, o sea, ser noble tenía dinero. Entonces, con dinero, pues tú puedes hacer una capellanía potente, como es el caso que nos ocupa. Bueno, pues don Juan Pizarro dispuso que su cuerpo fuera inhumado en la capilla de sus padres, que se encuentra en la iglesia de Santa María la Mayor. Debemos tener presente que el proceso de construcción y adquisición de las capillas se hace en un momento histórico determinado, la edad moderna, y está condicionado por la sociedad estamental y jerarquizada de ese momento histórico. Entonces, aquí se reflejan la situación de preeminencia de las clases privilegiadas, la nobleza y el clero, sobre el pueblo llano y las minorías marginadas, que a lo largo de la exposición voy a intentarlo reflejar, y también algunos aspectos relativos a inhumación de los cuerpos y el tema de los servicios religiosos a la muerte de las personas. Entonces hemos dicho que la ubicación de una capilla refleja la estructura social de la sociedad, de ese lugar concreto, en este caso de las clases privilegiadas. La capilla que estamos analizando está junto al altar mayor. El altar mayor está la capilla de los Cervantes de Gaete, que no es la misma que la de San Martín, ¿no? Entonces ya nos está diciendo que está en un lugar preeminente. No es lo mismo que la capilla esté a la puerta de la iglesia que junto al altar mayor. Junto al altar mayor vale mucho más, porque se entiende que mientras que una capilla esté más cercana del sagrario, es más fácil alcanzar la gloria eterna, y eso vale dinero, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en la distribución física de los templos y en los actos de culto que se celebran en los mismos, de alguna forma se refleja tanto en la vida como en la muerte la posición social de una familia y de una persona determinada. Entonces podemos afirmar que sin ningún género de duda esta familia de don Juan Pizarro era una persona muy rica y con una posición social privilegiada. Podemos afirmar, en línea de lo que estamos diciendo, que la religiosidad expresa un poco la apropiación simbólica del terreno sagrado, y el poder indiscutido de la nobleza. No solo es simbólica, es real. Tú cuando adquieres una capilla es como el que adquiere una finca rústica o una vivienda, ¿no? Es tu plena propiedad, tú puedes hacer con ella lo que quieres, y además estas capillas estaban integradas en los mayorazgos de la familia, ¿no? Entonces aquí vamos a ver también otra vez los privilegios sociales, porque en las capillas, por ejemplo, solo podían sentarse, derecho de escaño, los miembros de la familia, y solo podían enterrarse los miembros de la familia. Había algunas excepciones. Los criados podían sentarse y también enterrarse. Ustedes me dirán, bueno, Antonio, está hablando de jerarquía social, como es que el criado en ese momento histórico se puede sentar o enterrar junto con el Señor. Lo pueden hacer en calidad de criado, o sea, en un papel de subordinación y sometimiento. De esta forma, frente al poder igualatorio de la muerte, en el caso de la inhumación, se pone de manifiesto que se mantienen los privilegios sociales. Yo estoy por encima de los demás, ¿no? Esto yo creo que es importante. Un aspecto que es novedoso, que son datos inéditos, es que don Juan Pizarro cuidó mucho de que la capilla quedara bien ornamentada, ¿no? Hace referencia a que tenía una reja, dispone que se le sustituya por una reja como la que existía en la capilla del cardenal Cervantes de Gaete en la iglesia de Santa María la Mayor, y luego otra disposición de 1 de diciembre de 1583 que es interesante,
propone que se sustituya esa segunda por la que está en la iglesia de San Martín de Gonzalo de Olmos y que hagan los osos de los escudos leonados y los pinos de su color y dorado. O sea, esto nos dice un poco cómo era esa, sería cuestión de encontrar la descripción de esa reja, de la de Gonzalo de Olmos, y sabíamos cuál era la de los Pizarro. Otro dato también curioso, y aquí hay que rendir un homenaje a Godoy Barrado, que hoy es guía turístico, pero sin ningún género de duda una persona que aportó mucho a la investigación histórica en Trujillo, y yo creo que no se lo hemos reconocido, pues él presentó en Coloquios Históricos del año 2000 un trabajo sobre Santa María la Mayor, y en los inventarios, en el inventario de 1582, hablando de la Capilla de los Pizarros, indica que hay una pintura de San Juan Bautista. Bueno, pues don Juan Pizarro dispuso en su testamento que se añadiera otra de San Juan Evangelista, y en el inventario de 1595 ya consta la imagen de San Juan Evangelista. Ahora, si van a Santa María la Mayor, están las dos, ¿no? Luego, como buen cristiano, don Juan Pizarro hizo importantes donativos económicos y de enseres de lujo a la iglesia de Santa María la Mayor, a la ermita de San Juan de Piedralba, San Pedro de Robadilla y el hospital de Santa Lucía. Seguidamente vamos a hablar también del tema de las indulgencias de esta capilla, que yo creo que es un tema interesante. Yo abordé el tema del carácter privilegiado del altar de la capilla de los Cervantes de Gaete en San Martín, pero no sabía exactamente el alcance concreto de la indulgencia, ¿no? Tenemos que hacer una breve reflexión. El que una capilla tenga indulgencia apostólica no deriva de que la imagen que es objeto de devoción sea muy milagrosa, o que el obispo diga, bueno, vamos a otorgar. No. Aquí es otra cuestión, es una cuestión económica y es una cuestión de prestigio social. Sobre este particular hay un libro que les recomiendo, es de Antonio Díaz Rodríguez, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba. El libro ha recibido un premio nacional, se llama El mercado curial, bula y negocio entre Roma y el mundo ibérico en la Edad Moderna. ¿Qué ocurría? Había un mercado, ¿no? Entonces, si tú querías obtener una bula es un documento pontificio de distinto contenido. Puede ser desde indulgencia apostólica, puede ser una licencia para poderte casar con un familiar, puede ser obtener una capellanía, puede ser obtener un beneficio económico, distinta naturaleza. Pero hay una estrategia social en la obtención de todos estos documentos. Pues bueno, si tú querías obtener este tipo de documentos, te ponías en contacto con alguien que estaba en la península ibérica, que tenía un corresponsal también en Roma, pagaba la comisión a ambos y lo que te cobrara el Vaticano. Don Juan Pizarro reunía todos los requisitos para obtener la bula sin ningún problema, porque en su testamento dice que se terminen las gestiones para obtener las mismas bulas que las del altar Cervantes de Gaete de la iglesia de San Martín. O sea que ya estaba haciendo gestiones. ¿Por qué le era fácil? Por los distintos motivos. Él había estado en Roma en el año 1549. Él tenía dinero. Y luego, a lo largo del testamento, se pone de manifiesto que está haciendo muchas gestiones en Roma sobre sus últimas voluntades, lo que pone de manifiesto que no tenía ningún problema. Entonces, el otro aspecto de las disposiciones que indica que quiere que tenga las mismas bulas que el altar de Cervantes de Gaete, de San Martín. Yo no localicé el año pasado ese documento. Lo que pasa es que este año he tenido suerte de forma indirecta, porque he encontrado un documento que dice que el altar Cervantes de Gaete tiene las mismas indulgencias que el altar de los Cervantes en Santa María la Mayor. En el archivo de los condes de Santa Marta, en internet, hay una documentación interesantísima de Trujillo, y allí consta la indulgencia del altar Cervantes de Gaete de Santa María, que son las mismas de San Martín. Y si dice nos dice don Juan Pizarro que quiere los mismos que San Martín, pues ya sabemos la indulgencia. El texto lo pueden consultar en la comunicación cuando salga publicado, ¿no? Yo creo que es bastante interesante. También es un documento que
está junto con la indulgencia, no sé por qué, es del año 1723, una tasación de Manuel Larra Churriguera, que interviene en el Palacio del Marqués de la Conquista a mediados del siglo XVIII, realiza una tasación que, aunque no tiene que ver con la materia, yo creo que es un documento importante y es interesante que aparezca publicado. Ahora vamos a hablar de las misas por el alma de don Juan Pizarro. Las misas, estas son misas que se ofician una sola vez a la muerte, ¿no? El tema de las misas, aquí también se va a reflejar las desigualdades sociales. ¿Qué ocurre? El Concilio de Trento promueve la idea de que a mayor número de misas, más corta es la dura estancia en el purgatorio, ¿no? Y se establece una relación recíproca entre la iglesia militante somos nosotros, y la iglesia purgante, que son las almas que están penando sus penas en el purgatorio, de forma que nosotros rezamos por los que están en el purgatorio, y cuando salen del purgatorio y nosotros nos vamos al otro mundo, pues ellos nos ayudan a nosotros. Evidentemente, a mayor capacidad económica, más corta se hace la dura estancia en el purgatorio. Don Juan Pizarro, su testamento es magnífico sobre este particular. Dispone misa en Trujillo, tanto en las parroquias como en los conventos, en localidades cercanas, Cáceres y otras localidades, incluso en Roma. En ese momento histórico, ¿quién podía disponer que se oficiaran por su alma una misa en Roma, además en altares que tenían carácter de privilegiado, con lo que, porque se obtenían indulgencias, lo que valían más? Sin ningún género de duda, de lo anterior podemos deducir que la estancia de don Juan Pizarro en el purgatorio debería ser bastante corta. Y ahora vamos a hablar de las capellanías. Las capellanías fue un tema que analizamos el año pasado. La capellanía es cuando una persona segrega parte de sus bienes y los destina a un fin normalmente espiritual y altruista. Esta institución perseguía que no se disgregara el patrimonio de la familia. Me estoy refiriendo a las familias ricas. El pobre no tenía este problema. El único problema que tenía el pobre era subsistir, poder comer. Entonces, esto es una cuestión que afectaba a las familias ricas. No podemos entender las capellanías sin tener presente la figura del mayorazgo. ¿Qué es el mayorazgo? El mayorazgo es una institución jurídica en cuya virtud el primogénito varón normalmente se quedaba con la totalidad de los bienes. Entonces me dirán ustedes, bueno, Antonio, y si son tres, ¿los demás de qué comen? Pues bueno, había un distinto trato entre varones y hembras. La hembra estaba la opción del matrimonio, que había que aportar una dote, o la opción de las monjas. Había conventos de monjas especialmente destinados para acoger hijas de familias poderosas económicamente. Había que aportar una dote. Lo que pasa es que la dote era inferior a la del matrimonio. ¿Y con los varones qué hacemos? Pues los varones tenemos la opción del ejército. Don Francisco Pizarro sería un ejemplo autoelocuente, o el tema de las capellanías. Las capellanías, de alguna forma, es un segundo mayorazgo que pretende, pues, dar salida económica a los segundones o los segundos o los terceros hijos de la familia poderosa. Estamos ya en un momento histórico que a partir de la Edad Media la Iglesia establece los beneficios eclesiásticos. O sea, todo cargo religioso tiene que tener un sostén económico que puede derivar de los diezmos o de los rendimientos de los censos y rentas como las de las capellanías. Las capellanías tienen tres figuras fundamentales: el fundador, el patrón y el capellán. El fundador, en nuestro caso, es don Juan Pizarro Hinojosa, el que aporta los bienes. También tenemos que tener en cuenta que don Juan Pizarro Hinojosa fue un poco egoísta, porque él dispuso, como solía ser habitual en todos los supuestos, que los bienes él los disfrutaría mientras que estuviera vivo. O sea que hasta que no se muera, yo soy el propietario y yo soy el único que lo disfruto. Una expresión que suele aparecer recogida en todas las capellanías es mi voluntad que los dichos frutos y rentas que yo dejare se den en cada un año para siempre jamás. La expresión para siempre jamás es importante porque está hablando de perpetuamente. Aquí la idea que está reflejando es el ansia de memoria. Yo creo que todos de alguna forma tenemos ansia de memoria. Entonces hay una forma de perpetuarse y uno, mientras que se hablen de él, o bien o mal, está vivo, ¿no? Y yo creo que don Juan Pizarro, como las clases privilegiadas en ese momento histórico, utilizaban esta institución
con este fin. Luego, la obra de misericordia suponía un prestigio social y un reconocimiento social por la comunidad, y el que recibía el beneficio económico, la obra de caridad o el capellán que oficiaba las misas y vivía de eso, pues era deudo del fundador. Los patrones de la capellanía eran las personas que gestionaban los bienes que habían sido asignados. Normalmente eran titulares de mayorazgo, presidían los actos religiosos que tenían lugar en la capilla y tenían también cierta relevancia social. Eran los administradores de los bienes, y la función principal que tenían era designar a los capellanes, o sea, el sacerdote que tenía que oficiar las misas, o en el caso de otro tipo de beneficios, los beneficiarios en el caso de donativos, como el caso que estamos analizando. Originariamente había 3 patrones, pero con fecha 9 de agosto de 1583 hay una modificación, incluye 2 patrones más, a don Diego Pizarro de Torres y don Hernando de Orellana y sus sucesores. Pero lo que es realmente relevante es que dispone que los descendientes de los 5 patrones, siendo hijos naturales y bastardos, reitero, hijos naturales y bastardos, que sepan leer latín, recibirán 5 ducados en cada mes durante 3 años. Luego irían a estudiar a Talavera. O sea, aquí estamos hablando otra vez de la solidaridad entre miembros del linaje. Ya habíamos dicho que con el mayorazgo, los que no disfrutaban de que vivían, habíamos hablado de las capellanías. También esto sirve para socialmente se proteja a los miembros del linaje, aunque sean hijos bastardos y naturales. O sea que esto tiene una dimensión económica y una dimensión social que es muy interesante. El aspecto más relevante, como he dicho, es nombrar al capellán. Los capellanes eran religiosos designados para oficiar las misas. Se contempla también la posibilidad de forma expresa de que sean hijos naturales o bastardos, o sea, está sirviendo de instrumento de solidaridad entre los miembros del linaje. Luego, una cosa que llama la atención es que no se precisa ningún requisito para ser capellán, con lo que se da libertad al patrón a designar entre un miembro de la familia. Volvemos otra vez al tema de la solidaridad. La segunda y tercera línea de la familia tienen que comer, se utilizan las capellanías sobre esta cuestión. Luego las capellanías pues también servían de escalera social, porque muchas veces tú agrupabas varias capellanías y tenías dinero suficiente para convertirte, obtener la congrua y entrar en el estamento eclesiástico y ser titular o trabajar en una parroquia, o incluso ser miembro de un cabildo catedralicio. Hago referencia a las distintas capellanías. Hay una dotación económica para doncellas pobres, para estudiantes miembros de la familia, y vuelve a aparecer otra vez el concepto de hijos bastardos, hijos naturales, reitero la idea anterior. Y ya para concluir, hemos estado hablando de edificios religiosos, hemos estado hablando de misa. Entonces nos tenemos que plantear la finalidad de las capellanías, ¿cuál es? ¿El factor religioso es determinante? Yo creo que no. El tema es el prestigio social. O sea, yo hago manifestación pública en los edificios religiosos en un momento que el balcón social por excelencia son los edificios religiosos y los actos de culto que tienen el lugar los mismos, de que soy una persona magnífica, soy una persona muy importante, ayudo a los pobres y a los más necesitados. Y se crea pues una relación de correspondencia entre el que recibe ese beneficio, pues es deudo, y se le hace un reconocimiento social, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi idea sobre las capellanías, que yo creo que es un tema importante, un tema que es preciso de investigar, muchísima documentación en Trujillo, y yo creo que cuando abordamos un tema como cualquier otro, tenemos que tener un espíritu crítico, dejar un poco al margen la grandeza y decir, bueno, ¿qué se perseguía realmente? Y esa es mi opinión, bueno, y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.